Desde que comenzamos la iglesia hace 2 años, yo soñaba con llegar al capítulo 15 y constantemente lo mencioné en algunas veces acerca de la parábola del hijo pródigo. Para mí esta parábola ha sido una bendición y el estudiarla a profundidad estas últimas semanas, me ha hecho entender tantas cosas, me ha hecho comprender tantas cosas que yo mismo hago mal, que yo mismo entiendo mal y que el Señor está trabajando en mi corazón mucho a través de esta parábola, y de verdad estoy tan emocionado, tengo tanta información en la cabeza. Les pediré de antemano perdón si de repente soy repetitivo. De verdad, una de las desventajas de armar esto es el cúmulo de prácticamente un año de estudio, estas 5 o 6 mensajes que estaremos dando en esto, y de repente me cuesta trabajo poder hilar. Escribir ayer fue un trabajo muy, muy, muy lindo para mí. Mientras escribía, hubo un momento que tenía mucho tiempo que yo no recordaba esos tiempos, y yo sé que algunos me van a echar de carismático, no me interesa, pero a mitad de lo que yo estaba escribiendo, el Espíritu Santo estaba ahí en la casa. Yo me solté a llorar como niño en la madrugada cuando estaba escribiendo algunas de estas partes, y pues yo lo único que espero es que el Espíritu Santo pueda traer consuelo a través de esta historia, pueda traer aliento, pueda traer fortaleza, pero también pueda traer este sentido de urgencia de volver a Él. Entonces quiero que veamos a 2 Corintios 5:19, si quieres lo van a poner ahí en la pantalla, pero quiero introducir esto de esta forma. 2 Corintios 5, versículo 19, podríamos decir, este versículo podría resumir lo que trata esta parábola. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Señor, te doy muchas gracias por poder estar aquí. Sé que hemos orado, pero yo quiero venir a ti en especial. Señor, tú sabes lo emocionado, lo contento que estoy de poder predicar esto, del privilegio que siento tan grande de poder exponer esto delante de mi familia espiritual, de mis hermanos, de mis amigos. Te pido que me des la sabiduría para poder callarme yo y que seas tú quien hable a través de este siervo inútil, que tú puedas traer luz en tu palabra, tú puedas ayudarnos para poder ser bendecidos y poder ser animados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, si quieres ir a Lucas capítulo 15, que es donde vamos a estar las siguientes semanas. Hay un cierto grado de nostalgia en predicar esta parábola. ¿Por qué? Porque siendo expositivos, no creo que nos dé la vida para volver a llegar a Lucas, o sea, de volver a regresar a este libro. Y esta parábola solamente está en el libro de Lucas, por ende, será la única vez probablemente que yo tenga la oportunidad de predicar esta parábola en esta iglesia completa, ocupando 5 o 6 semanas. Nunca más creo en la vida voy a tener esta oportunidad de poderlo hacer. Quizá en otros lugares, si el Señor me moviera o de repente me invitaran a un lugar, pues podría predicarlo, pero aquí en mi iglesia nunca más volveré a predicar eso, y nunca más volveremos a estudiar esta parábola porque no está en ningún otro de los evangelios. Poniendo un contexto de esto, esta parábola es la más famosa de las que Jesús contó. Es la parábola que tiene más detalles, es la parábola que tiene más elementos, es la más personal, es la más extensa, es la que más se ha usado a lo largo de la historia. Shakespeare ocupó fragmentos completos de la historia de la parábola del hijo pródigo para obras suyas, como El mercader de Venecia, lo ocupó, ¿sí? Charles Dickens, él dijo que esta es la historia corta más impresionante que jamás se haya escrito. A lo largo de la historia ha habido literatura, ha habido poesía, ha habido pintura. Las artes han tomado los elementos de esta historia para contarnos algo. La iglesia misma, cuando tú estás en la escuela dominical de niños, es una de las historias que más te enseñan. Es una de las historias que cualquier persona escucha pródigo y ya tiene algo en su mente acerca del hijo pródigo. Entendemos y nuestra mente ya va hacia eso. Sin embargo, también tengo que decir que es una de las parábolas más mal enfocadas de todas las que Jesús contó. ¿Por qué? Porque esta parábola, si bien
habla acerca de un hijo rebelde que regresa a casa, lo cual puede dar esperanza a muchos de ustedes. ¿Sí? Las implicaciones prácticas de esta parábola son tantas. Una de ellas es esa: esto te puede dar una esperanza a ti como padre que tienes un hijo que está en rebeldía, que el Señor lo puede traer, pero enfocarlo a eso sería tomar lo menos importante de la historia. Sin embargo, puede ser una aplicación práctica, puede ser algo que tú puedes encontrar aliento, que el Señor termina el libro del Antiguo Testamento diciendo que Él va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Tú puedes encontrar esperanza en esta parábola. Sin embargo, tomar solamente esa parte sería perderte de algo enorme. Esta parábola es como si fuera un lago transparente, muy profundo, que tú puedes solamente verlo por encima y decir qué hermoso es, pero si tú te sumerges en esta historia y dejas entrar y profundizar en ella, encontrarás riquezas más allá de lo superficial, más allá de lo terrenal, más allá de este elemento, hacia algo eterno. Vamos a leer la historia. Dice versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Mas él respondiendo dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta es la historia, una historia muy lineal, 3 personajes solamente, un padre, 2 hijos. Un hijo se va, uno se queda, el padre le duele la partida de uno, después le duele que el otro también se haya ido. Es una historia muy lineal, una historia que si solamente la vemos por encima, tenemos ya un gran relato, tenemos una gran historia. Pero yo quiero irnos al contexto de esta historia. ¿Cómo fue? ¿En qué momento? Mira, una de las formas de poder hacer una buena interpretación de la Biblia es verla en su contexto. Cuando tú miras la Biblia en su contexto, tú vas a enriquecer muchísimo tu lectura. Vas a entender cuál fue la razón que esta historia fue contada. ¿Cómo puedo entender un contexto? Lee el capítulo anterior y lee el capítulo siguiente y tendrás un contexto de la historia. Si eso lo pones en el contexto del libro, tendrás una riqueza mayor, y si eso lo pones en el contexto de la Biblia, tendrás una riqueza enorme. Pero vamos a ver el contexto de esto. El capítulo 14 termina así. Ahora recuerda esto: la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Los capítulos y los versículos se pusieron para que nosotros pudiéramos encontrar fácilmente y ubicarnos en la lectura, pero la Biblia en su original no fue escrita con capítulos y versículos. Los primeros lectores leían esto de corrido, pero quiero que veas cómo termina el capítulo 14, versículo 34, dice: buena es la sal, mas si la sal es insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Y estas palabras: el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Y así termina el capítulo 14. Y ahora vamos al capítulo 15 y fíjate cómo comienza.
Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para... Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y se acercaron los publicanos para oírle. Es decir, hubo una respuesta a esto. Jesús dijo, el que quiera oír, que escuche. Y entonces los pecadores y los publicanos se acercaron a oírle. Y este es el contexto de la historia. Ahora vamos a ver aquí dos tipos de personas. Ahora, ¿quiénes eran los pecadores? Tengo que poner todo este contexto para poder construir la historia. Y aquí hay un sinfín de aplicaciones personales para poder mirar la historia. Los primeros de la lista eran los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Si has estado aquí con nosotros siguiendo el estudio, lo sabes, si no te lo recuerdo. Los publicanos eran la gente más odiada por el pueblo judío. Si había alguien que los judíos odiaban y detestaban, eran los publicanos. Te pongo un ejemplo. Imagina que nuestro país vecino con su nuevo presidente nos invade. A ti no sé si te cae bien Donald Trump o no, pero la mayoría de los mexicanos no nos cae muy bien. Imagina que Donald Trump, siendo como es, invade México. Pero él dice algo, necesito gente que recaude los impuestos. Y empieza a vender franquicias para cobrar los impuestos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de que tú recaudes impuestos? Primer ventaja, Donald Trump te pide únicamente a mí, págame, voy a poner ejemplo, $1,000 de impuestos, pero tú puedes cobrar lo que tú quieras. Y te voy a poner al ejército a tu disposición para que cobres. Lo que hacían los publicanos es que eran judíos que habían traicionado a su nación, haciéndose ellos cobradores de impuestos al servicio del Imperio Romano. Y lo que hacían ellos es que el Imperio Romano les decía, yo quiero tal cantidad, y ellos pedían más. ¿Para qué? Para pagar su impuesto y para meterse una lana. Obviamente los judíos odiaban a esta gente. La odiaban porque esta gente había vendido su nacionalidad, había traicionado su religión, había traicionado todo con tal de tener dinero. ¿Te recuerdas a alguien? ¿Has conocido a alguien que traicione todo con tal de tener dinero, con tal de obtener recursos? Pues los publicanos eran esto. Obviamente, ¿qué ocurría con los publicanos? Los publicanos fueron expulsados completamente de la vida religiosa del pueblo. Tenían prohibido entrar a una sinagoga, tenían prohibido entrar al templo, tenían prohibido todo. La gente los odiaba y a ellos les valía. Entonces ellos habían perdido el acceso a poder escuchar la palabra de Dios. Ellos ya no tenían este acceso, ellos ya no podían escuchar, estaban siendo totalmente relegados. ¿Y qué hicieron ellos? Pues empezaron a juntar con gentiles, se juntaban con los romanos, se juntaban con los griegos, se juntaban con todo el mundo y vivían y hacían lo que ellos. Es decir, ellos abandonaron absolutamente todo y era gente totalmente odiada y que los fariseos no se acercaban a ellos, ni siquiera les volteaban a ver. Los sacerdotes decían, había una parte en el Talmud que decía que si tú veías un publicano frente a ti, tú debías irte una calle lejos de él para que ni su sombra te contaminara. Ahora tú puedes pensar, ¿esta gente era feliz? No, porque la mayoría de la gente era religiosa. Eran rechazados, tenían dinero, pero eran rechazados. Nadie los quería. Y el otro grupo dice que eran pecadores. Ahora tú dices, bueno, todos somos pecadores. Cuando la Biblia se refiere a pecadores, se refiere a un grupo de gente que no se entendía cómo es que estaban con vida, porque esta gente debía haber sido apedreada en algún momento. Este grupo engloba a prostitutas, a alcohólicos, a divorciados, a gente que había estafado, a gente que había fornicado, a gente que había adulterado, a gente que había asesinado y de alguna u otra forma se habían librado de la lapidación. Y esta es la gente que también era totalmente rechazada porque era catalogada como impuros, los enfermos, la gente que tenía enfermedades como la lepra, gente que tenía enfermedades eran tachados como pecadores. Y aquí está este grupo de gente marginada, señalada. De esta gente no se esperaba nada. Nadie tenía expectativas de ellos. La única expectativa era, un día Dios los va a juzgar. Un día Dios los va a tratar y un día Dios los va a
desechar completamente. Pero ellos obviamente se acercaban a Jesús porque Jesús era el único que les hablaba. Jesús era el único que les mostraba misericordia. Era el único que les hablaba de Dios. Porque los demás volteaban su rostro y nadie los quería voltear a ver. ¿Has estado alguna vez así? ¿Alguna vez te has sentido marginado por el club santo de la iglesia? ¿Alguna vez te has sentido totalmente hecho a un lado y que nadie se acerca a ti? Ahora, eran pecadores, O sea, no eran unas peritas en dulce. Y eso quiero que quede claro. Ellos habían ganado eso, habían traicionado a su país, habían traicionado a Dios, habían traicionado y ellos estaban inundados de pecado. ¿Alguna vez te has sentido relegado, rechazado, marginado por la élite cristiana? Y quiero que notes algo. La gente se acercaba a Jesús. Esta gente era la que se acercaba a Él. Y el segundo grupo que vemos, versículo 2 del capítulo 15, dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces tenemos el primer grupo de gente marginada y rechazada. Ellos representan al hijo menor de la historia. Los que se fueron, los que abandonaron todo con tal de tener dinero. Y abandonaron todo y dejaban todo. Pero ellos eran los que se estaban acercando a Jesús ahora. Y el segundo grupo de gente dice: los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: esto a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quiénes eran los fariseos? Tú ya lo sabes. Era el grupo religioso. Eran los santos del pueblo. Era gente de la cual Jesús nunca dijo que no oraban, nunca dijo que no leían la Biblia, nunca dijo que no la estudiaban. Simplemente dijo que eran unos hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos eran incapaces de mirar a Dios y alegrarse cuando una persona se arrepentía. Esta gente empezó a ser enfrentada por Jesús. Fue confrontada. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Ellos rechazaron a Jesús completamente. Ellos empezaron a acusarle primero con cosas pequeñas, diciendo que no respetaba la ley, no respetaba el sábado, no respetaba esto, no respetaba aquello. Si quieres apagar el clima, porque así ya me dio muy fuerte también. Me está ardiendo mucho la garganta. Entonces tenemos este grupo de gente, los fariseos. ¿Y qué terminan haciendo los fariseos? Los fariseos terminan diciendo que Jesús actuaba bajo el poder de Satanás. A ese grado llegaron los fariseos. Comenzaron acusándole con cosas pequeñas y terminan diciendo: Él es el diablo. Él es el diablo. Porque ¿sabes qué ocurre con los religiosos? Cuando la gente no actúa como ellos van a ver el diablo ahí. Él es el diablo. Porque no actúa como yo creo que debe actuar. No hace las cosas como yo creo que las debería hacer. Tiene al diablo adentro. Esos eran los fariseos. Los fariseos llegaron a acusar a Jesús. Ahora, que tú acuses a uno de tus hermanos que tiene al diablo adentro, pues si es cristiano no debería ser cierto. Pero si no lo es, hay una posibilidad de que así sea. Pero acusar a Jesús de eso era la blasfemia contra el Espíritu Santo. De eso ya lo hemos visto y no quiero entrar hacia esa parte. Ahora, ¿cuál era la acusación de ellos? Era esta: recibe a los pecadores y come con ellos. Ahora, quiero decirte algo: en la cultura del Medio Oriente, comer con una persona era un símbolo de aprobación. No solamente era algo, por eso es que Pablo dice, si alguno que se llame hermano es fornicario o es avaro, dice, con el cual ni siquiera coman. ¿Por qué? Porque comer en ese contexto, comer con alguien, significaba estar de acuerdo con o apoyarlo. Ahora, Jesús nunca aprobó el pecado en la gente, jamás solapó el pecado, jamás se rió con ellos de: qué bárbaro, hombre, ¿a poco todo eso hiciste? No, hombre, eres loco. No, o sea, Jesús nunca avaló el pecado. Jesús nunca les aplaudió el pecado. Jesús nunca les dijo: a ver, cuéntame más. Nunca, jamás lo hizo. Jesús confrontaba, sin embargo, lo invitaban a comer y él comía con ellos. Y con eso les mostraba: yo te acepto, no tengo problema en comer contigo. Actualmente invitarnos a comer no representa gran cosa, ¿sí? Pero en esta época comer con alguien era un símbolo de decir: él es mi amigo. Entonces Jesús dice:
comienza, versículo 3, entonces él le refirió esta parábola y comienza entonces 3 parábolas. La primera parábola, la oveja perdida. La segunda parábola, la moneda perdida. No voy a entrar a hablar acerca de esto. Y entonces comienza a hablar esta tercera parábola. En Mateo 21, Jesús, no vayas ahí, Mateo 21 Jesús dijo esto a los fariseos. De cierto les digo que los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. Es decir, les decía, chicos, las prostitutas y los publicanos van hasta el frente y ustedes van muy atrás, muy atrás. Y esto era lo que los fariseos no soportaban. Quiero poner esta parte, porque mira, amado, la iglesia, y mucho de lo que vas a escuchar en la parábola del hijo pródigo, te va a incomodar y no nos va a gustar, empezando por mí. Y quiero decir esto, la iglesia tiende a atraer a un tipo de gente, a gente conservadora, a gente moralista, y las iglesias se llenan de ese tipo de gente. Los marginados, los drogadictos, los homosexuales, los bisexuales, los transexuales, no quieren venir a la iglesia. Entonces, si lo pienso de esa forma, amado, algo estamos haciendo mal. Porque si el mensaje que predicamos es el mismo que Jesús, debería ser atraído el mismo tipo de gente que Jesús atraía. Si no es así, es que la iglesia se está llenando de hermanos mayores. Gente moralista, gente estirada, gente que piensa, yo me porto muy bien. Los marginados, los adúlteros, los avaros, que se queden fuera. Los homosexuales ni los quiero ver. Esta semana fui con un amigo y con su novia al parque a predicar. Y cuando él estaba predicando, había 2 jóvenes que le ponían mucha atención. ¿Sí? Eran 2 jóvenes homosexuales. Cuando me acerqué con ellos, me dijeron, y cuando me dijo esto, muchas veces me lo han dicho, pero cuando me lo dijo, me pegó tanto, porque yo estaba estudiando esto. Él me dijo, yo sí creo en Dios, pero no creo en ustedes los predicadores, porque ustedes siempre nos rechazan. Y eso a mí me pegó tanto, porque yo le decía, no, si por eso estoy aquí. Y me acordé, ¿y cuántas veces haces esto? Entonces dije, mejor cállate. Amado, ¿a quién es el tipo de gente que le predicas? Si es que le predicas a alguien. Y dices, no, los homosexuales no, o la gente que es muy perverso, o está metida en brujería, no se me vaya a pegar algo, porque ya ves que uno abre puertas y se transfieren, no se transfiere nada. Si tú crees que el diablo se mete, ¿recuerdas Halloween? ¿Le abriste la puerta a alguien? No, hombre, se venían disfrazados del mismísimo diablo. Era un niño disfrazado de eso. ¿Sí? Amado, ¿a qué tipo de gente? Dices, no, yo no me quiero contaminar porque no sé que se meta alguien a la casa y se meten cosas raras y después me dejan la casa bien cargadita de cosas. Supersticiosos. Y nos parecemos tanto al hermano mayor, porque quiero decirte esto, amado, la historia del hijo pródigo no se trata tanto del hermano menor, se trata del hermano mayor. La parábola fue dirigida en respuesta a la actitud de los fariseos. Y te quiero decir algo, en esta iglesia solamente hay 2 tipos de personas. Hay hijos menores que han regresado arrepentidos y hay hijos mayores que no se quieren juntar con los pecadores. Y por eso yo no les comparto a ellos. Yo no lo hago. ¿Por qué? Porque algo se me puede pegar. ¿Por qué? Porque me da flojera. ¿Por qué? Porque ¿para qué lo hago? Yo quiero predicar a gente de mi estirpe, a gente de mi nivel, a gente que sea conocedora, a gente que no me provoque problemas, a gente que vaya conmigo. A esa es la gente a la cual yo le quiero predicar. Pero amado, si el mensaje que predicamos no atrae al mismo tipo de gente que el mensaje que Jesús predicaba, es simple y sencillamente porque no estamos predicando lo mismo que Jesús predicaba.
o por lo menos no en la forma en que Jesús lo predicaba. Y aquel primero que se aventó la piedra fui yo, porque yo soy el que predica aquí. ¿Sí? Entonces no te estoy culpando a ti, te estoy compartiendo la culpa. ¿Sí? Amado, ¿qué hacemos cuando vemos gente así? ¿Qué hacemos cuando ves un indigente? ¿Qué hacemos? Le doy una moneda y que se vaya y que no me moleste. Yo no quiero predicarle porque huele mal, porque pues, no sé qué me puede hacer ahora. A ver, hay prudencia, no te vas a las 2 de la mañana a predicar a una colonia por allá por donde vive Claudio, y no te ves allá y pues, o sea, te linchan, no. O si lo haces, ve con un grupo de gente y predica la palabra de Dios. Amado, ¿cuántas veces has visto, hemos pasado, me incluyo yo, por circunvalación y ves esos hombres vestidos como mujeres? Y si tu corazón y el mío no se conmueve por esta gente, es que están tan perdidos, ya están depravados, esta gente ya no puede haber más. Amado, vamos a llegar a estudiar dentro de unas semanas el perfil del hijo mayor y créeme, nos vamos a espantar. Porque va a ser como ponernos un espejo enfrente y darnos cuenta de cuántas cosas nos parecemos a él. Una de ellas es esta, y solamente te adelanto un poquito. Esto es algo que comúnmente haré. ¿Sí? Si a ti no te alegra cuando ves a alguien que tú decías, y esto me habló a mí mucho como pastor. Ayer hablaba con una pareja y de novios y unos de ellos me decían, pues, un pastor no le parece mucho estas decisiones. Yo le dije, ¿sabes por qué ocurre? Porque a veces los pastores decimos, lo hizo mal, le va a ir mal. Y cuando le va bien, dices, le va a ir mal. Tarde o temprano le va a ir mal. Le tiene que ir mal. Pero resulta que le va bien. Y le va bien. Y le va bien. Y le va bien. Y uno dices, pero ¿por qué le está yendo bien? Si le tiene que ir mal, lo hizo mal, le tiene que ir mal. Pero tú no sabes si él se arregló ya con Dios. Y el problema es que los hermanos mayores no se alegran con eso. Ellos se alegran cuando ven un pecador hundido comiendo con los cerdos. Eso les da gusto. ¿Eso por qué? Porque los hace sentir mejores que él. Pero bueno, me estoy adelantando al hermano mayor. Volvemos al contexto de la historia. ¿Cómo fue que esto fue hablado? La parábola del hijo pródigo. Es importante poner el contexto bíblico de una historia, pero también es importante poner el contexto histórico. ¿A quién fue dirigido? Me parece que es Sujel Michelén quien dice que cuando escuches estas parábolas te pongas unos guarachitos judíos y te sientes en la tierra de Israel y escuches con los mismos oídos que ellos escucharon esta historia. Imagínate en ese contexto, no te imagines con tu ropita bien, imagínate sentado ahí con túnica en el pasto con tus guaraches, sentado escuchando a Jesús. Tú tienes que estudiar, tenemos que estudiar las historias de esta forma, porque comienzo con esto. Si yo te preguntara qué significa pródigo, la mayoría diríamos pródigo es pródigo, ¿no? Pues pródigo, un niño pródigo, ¿no? La palabra pródigo, según el diccionario de la Real Academia Española, significa esto. Uno que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón. Alguien que desprecia generosamente la vida u otra cosa estimable, alguien que es muy dadivoso. Y dices, ¿qué? O sea, va de acá la definición. Entonces, ¿qué es pródigo? ¿Es algo bueno o es algo malo? Porque es alguien que desperdicia, pero también que desperdicia la vida generosamente en algo estimable y una persona dadivosa. En mi humilde opinión, la palabra pródigo no aparece en la Biblia. De hecho, Jesús nos dijo, les voy a contar la parábola del hijo pródigo. Ese nombre se le puso después. En mi humilde opinión, la parábola del hijo pródigo no trata de un pródigo, trata de 3. 2 pródigos que desperdiciaron su vida y un padre pródigo que fue dadivoso y menospreció su honor con tal de amar a sus hijos. Pero eso lo iremos viendo, porque hay 3 pródigos en la historia, no solamente hay 3 pródigos en esta historia. Debemos entender que la historia del hijo pródigo fue hablada en una cultura que era sumamente
cerrada, una cultura muy compleja, con muchas cosas que ellos consideraban que no se podían negociar. Tú no podías negociar muchas cosas como ahora. Tú lo puedes hacer. En esta época no se podía hacer. El honor, la cultura del honor, la cultura de la honra era altísima en esta época. ¿Sí? Es difícil imaginar eso en nuestra época, pero quiero ponerte un ejemplo. Hay una serie en Netflix que se llama La Corona, que trata acerca de la monarquía británica. Las monarquías van llevando estas tradiciones, algunas por siglos, y parece que las monarquías van como que 1 o 2 pasos atrás de lo que va la sociedad. Son muy rígidas. Y te estoy hablando de los años 60, años 40, ocurrió esta historia. El rey Eduardo VIII, se enamora de una plebeya y abdica el trono, es decir, decide no ser rey porque se enamoró de una persona que era divorciada. La iglesia no lo permite. ¿Sabes cuál fue el costo de esa decisión? Que la familia real británica lo vio como si él se hubiera muerto. Lo expulsaron completamente de la familia, lo mandaron literalmente al exilio, y para este hombre pisar Londres era una pesadilla. Cada que tenía que ir, porque la mamá se enfermaba o tenía que ir por algo, para él era una pesadilla. Yo sueño con ir a Londres, él no. Él no podía ir a Londres, era un peso enorme. Ahora, te estoy poniendo el contexto de la monarquía británica. Ahora eso multiplícalo por 1800 años atrás. Imagínate la rigidez que era en esa época. Si actualmente hay familias que son rígidas a ese grado, imagínate en esta época lo que significaba hacer algunas de las cosas que estos hijos hicieron. Ahora, la gente que escuchó esta historia, yo cuando la leí la primera vez dije, bueno, yo creo que escuchó a la gente estaba llorando. Porque si yo te cuento la historia y le digo a Lupita, toca algo en el piano y ponemos aquí a Elías a tocar algo bonito en la guitarra, una canción llegadora, y les cuento la historia del hijo pródigo, que regresó el hijo todo lleno, haraposo, oliendo a cochinito, y el papá lo vio y corrió, y ya nos imaginamos a los dos corriendo. Todos terminamos llorando. Qué bonita historia, y sí es linda. Pero la gente que escuchó esta historia no estaba llorando, estaba atónita. Y los fariseos estaban escandalizados por lo que estaban escuchando. Ustedes decían, no puede, o sea, no hay cómo. No, Jesús, ahora sí te volaste la barda, o sea, no puede ser así. Lo que estás diciendo está destrozando todo lo que es nuestra cultura. Porque la gente no lloraba cuando escuchó esta historia, la gente estaba impresionada, atónita, escandalizada de lo que estaba escuchando. Sobre todo porque ellos entendían a quién lo estaba hablando. Ahora, la gente que escuchó esta historia acerca de un hombre que era rico, ¿cómo sabemos que era rico? Porque dice la Biblia que tenía siervos, que tenía un becerro gordo a disposición, que tenía la capacidad de pagar gente para servir. Era un hombre rico, un hombre que pudo dividir su heredad y aún así seguir con dinero. Y entonces así es como comienza esta historia. Y entonces vamos a entrar por fin a la parábola del hijo pródigo. Versículo 11. Evidentemente no vamos a avanzar mucho, pero tenía que poner este contexto. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Jesús no dijo, ok, ahí les va la historia del hijo pródigo. Comenzó diciendo, un hombre tenía 2 hijos. Ya vimos que eran 2 hijos distintos. Eran 2 personas diferentes. Uno era un inmoral y el otro era un moralista. 2 extremos de la moneda. Uno demasiado bueno en su propia prudencia y uno demasiado malo a nuestra forma de ver. Y dice versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Cuando los fariseos escucharon esto, yo me imagino que alguien ha de haber dicho, ¿qué cosa? ¿Cómo que el padre, cómo que un chamaco se para? O tú imagínate cuando tú que eres papá. Imagina que un día despiertas en la mañana y te está tu hijo o tu hija esperándote y te dice, papá, quiero que te mueras.
¿Y por qué? Porque quiero que me des ya mi herencia. Imagina como papá las respuestas que podrías dar a esa pregunta. ¿Y quién te dijo que te voy a dar algo? ¿Le voy a dejar todo a tu hermano? ¿Tú eres adoptado? No sé qué tantas cosas, el enojo que tu hijo te diga semejante cosa. ¿Sí? Imagina que tu hijo te dice, porque esto es lo que está diciendo. Los fariseos cuando escucharon esto dijeron, y aquí viene un golpe, un bofetadón al hijo insolente. ¿Cómo se le ocurre a un hijo pedirle al papá que le dé la herencia? Pero lo que les debió haber espantado fue esto, y les repartió los bienes. Ahora quiero que subrayaras en tu Biblia la palabra les. ¿Sí? Les. No solo se la dio a él, también se la dio al otro. ¿Cómo era la forma de repartir en esta época? Según la Biblia, el primogénito tenía derecho a 2 partes de la herencia. Es decir, si eran 2, el hijo mayor le tocaban 2/3 partes y el hijo menor solamente le tocaba 1/3 parte. Así era la ley. El primogénito tenía que tener una doble porción. ¿Sí? Dicho sea de paso, y como un contexto para entender las cosas, cuando Eliseo pide una doble porción del espíritu de Elías, no estaba pidiendo una doble unción. Hay gente, ora por una doble unción, por una triple, cuádruple, ya, a la N potencia de unción. No se refería a eso. Cuando Eliseo dijo, dame una doble porción de tu espíritu, que tenga una doble porción, se refería que yo sea tu primogénito, es decir, yo sea tu heredero, que cuando tú te vayas yo me quede en tu lugar. A eso se refería. ¿Sí? No existen dobles unciones, ni triples unciones, ni cuádruples unciones. Existe una sola unción, la del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te fue dado sin medida. Dios no dijo, a David le voy a dar el doble, a Fanny la mitad y a Jair una gotita nomás, ¿sí? Que le cueste. No, o sea, Dios nos dio el Espíritu sin medida. Entonces, al primogénito le tocaba una doble porción de lo que era, en este caso, si eran 2, le tocaban 2/3 partes. Ahora, esta solicitud debió haber escandalizado a los fariseos, debió haber dejado atónito a ellos diciendo, ¿cómo un hijo se para y hace eso? Pero, ¿cómo un padre accede a semejante petición? Porque ¿sabes cuál era el castigo de una insolencia de esas? Era esto, darle un golpe a este hijo y expulsarlo por desear la muerte de su padre. Si te hace extremo eso, Deuteronomio dice que a los hijos rebeldes los tenían que apedrear. Ya no habríamos ningún hijo si esa ley siguiera. Entonces, si crees que era extremo el pensamiento de los fariseos, era más extrema la ley. Entonces, este hijo lo que debiera recibir un golpe y ser expulsado. Ahora, en el Talmud había algo que se hacía con los hijos que eran insolentes a este grado. A un hijo insolente, un hijo que pedía o deseaba la muerte de su padre, debía ser expulsado, y llegado al tal grado el rechazo, que lo que se hacía era que se hacía un funeral ficticio del hijo que había sido expulsado, y a partir de ese momento en la familia se mencionaba de esa persona en pasado. Ahora, ¿cómo sé que este padre entendía esto? Porque tú puedes leer al final de la historia, cuando está hablando con el hijo mayor, le dice, en las últimas palabras que le dice el padre es, porque tu hermano era muerto. Él nunca se había muerto. ¿Por qué dice eso el padre? Porque en la cultura judía, un hijo que hacía eso se debía considerar como muerto. Por eso le dice, tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Pues nos vamos adelantando hasta el final de la historia. Entonces, este joven pide esto a su padre, y entonces él no recibe lo que debería recibir. Él lo que recibe es la parte de la herencia. Esto debe escandalizar a la gente que escuchaba esto, porque el padre accede a darle lo que le correspondía como herencia. Que de entrada, dicho sea de paso, no le correspondía nada porque el padre estaba vivo. Sin embargo, el padre accede y le da lo que... Ahora, la palabra en griego que se ocupa aquí, cuando este hombre pide y dice, dame la parte de mis bienes, y le repartió los bienes, la palabra en griego para bienes es la palabra bios, que significa vida. Es decir,
el Padre le dio las riendas de su vida. Ahí están. Eso te puede recordar a Génesis capítulo 3, cuando el hombre dice, yo quiero las riendas de mi propia vida porque quiero ser como Dios. Y entonces, ahí están las riendas de tu vida. Haz de tu vida lo que tú creas mejor. Entonces, vemos esto. Esto es todo lo que vamos a avanzar en la parábola. No quiero tomar más tiempo profundizando. La semana que entra veremos el perfil del hijo menor. Si te quedaste picado, qué bueno. Pero el próximo domingo, misma hora, mismo canal, nos veremos aquí para ver el perfil del hijo menor. ¿Cuál es el perfil del hijo menor? Sin embargo, yo tengo que encontrar una aplicación práctica a esto para llevarnos a casa, aparte de lo que mencionamos. Y es esto. El hermano mayor, hasta este momento, brilla por su ausencia. Porque ¿sabes qué? A él también le convino. ¿Por qué? Porque él también recibió la parte de su herencia sin pedirla. Él recibió su herencia de una forma limpia. No vemos a este hermano mayor defendiendo el honor de su padre. No vemos al hermano mayor levantándose y abofeteando a su hermano menor por ser insolente. Él dijo, pues calladito me veo más bonito y donde le diga que sí, ya la hice, porque me toca a mí también y me toca el doble. O sea, me voy a ir mejor que a él y yo voy a quedar como el... Imagínate mi herencia y en mi casa. Ni le voy a batallar. Aquí estoy y aquí me quedo y yo quedo como el buenazo de la historia. El hijo mayor se calla. Y esto es la aplicación práctica, una de las tantas, para tu propia vida. La iglesia está llena de hermanos mayores que aparentan una vida moral, una vida correcta, pero son incapaces de defender la fe. Son incapaces de defender el honor de Dios. Calvino decía, hasta un perro ataca cuando su amo es atacado. ¿Quién sería yo si me quedo callado al ver cómo blasfeman contra mi Dios? Jan Hus decía, hay predicadores que detrás del púlpito son como leones rugientes, pero sus espadas no tienen ni la más mínima mancha de sangre de haber combatido por la fe. Amado, ¿dónde están los hermanos mayores que salen y confrontan en amor, como Jesús lo hizo, el error? Confrontan en amor y decimos, tú vas, convives con tus amigos, convives en el trabajo, ves que hacen bromas en doble sentido, ves que la gente se ríe y ama las cosas por las cuales Jesús murió. Y tú dices, pues mejor me río con ellos. Soy cristiano, pero ellos no lo saben. Entonces, de repente me mandan una foto de una mujer con poca ropa y yo me río y está bonita. ¿Sí? Nervioso, porque soy incapaz de defender, porque yo digo, bueno, yo no hice nada, yo aquí estoy. Amado, la iglesia se llena de hermanos mayores incapaces de defender la fe, incapaces de defender el honor de Dios, no porque Dios necesite ser defendido. Dios no necesita ser defendido, pero tú sí necesitas defender la fe. ¿Por qué? Porque eso va a mostrar tu fortaleza, eso va a mostrar de lo que estás hecho. Amado, sal a predicar, sal a algún lado, predícale a alguien. Deja de estar solamente siendo un espectador, solamente una persona que viene y disfruta, me visto de moralidad, doy mi ofrenda, doy esto, sirvo, hago esto, pero yo soy incapaz de algún día confrontar algo. De repente yo veo estas actitudes en alguien, veo que el nombre de Cristo es vituperado, pero pues es mi amigo, es mi familiar, no voy a decir nada. Yo no voy a confrontar porque, no hombre, me echo un bronco, no con mi familia, ¿cómo voy a confrontar eso? Me importa más mi honor que el honor de Cristo. Me importa más mi nombre y la vida que ruede. Yo no voy a confrontar nada. Yo no voy a hablar nada. Yo no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque estoy cómodo. El hijo mayor
fue el beneficiado de esta decisión del hijo menor. Porque él dijo, yo ya la hice. Porque mi papá ya nos repartió los bienes y yo ni siquiera tuve que pedir nada y ahora ya tengo todo esto. Y esto es lo que vamos a ver. La historia la vamos a dividir en 3 partes. Esta fue la introducción a la parábola. La semana que entra veremos el perfil del hijo menor. Después veremos lo que es el arrepentimiento, lo que es verdaderamente el arrepentimiento. Estudiaremos 7 personajes en la historia que dijeron, he pecado. ¿Sí? Pero de esos 7 personajes que veremos, que dijeron las mismas palabras, he pecado, solamente 2 realmente se arrepintieron. Los demás siguieron viviendo la vida como la quisieron. Porque llorar no significa que te arrepentiste. No significa eso. Veremos eso, después veremos el perfil del hermano mayor. Y créanme, por lo menos a mí me ha pegado tanto porque me doy cuenta que tengo tantas actitudes del hermano mayor en mi vida. Me cuesta tanto trabajo alegrarme cuando veo que a alguien le va bien, cuando según mi teología y según mi forma de pensar le debería de ir mal. Dios ha tratado mucho conmigo y al final veremos una conclusión. Veremos cómo es que termina esta historia, porque esta historia sí tiene un final. Jesús dejó un final abierto porque termina diciendo era necesario hacer fiesta, era tu hermano muerto, ha revivido, se ha ido, se había perdido y es hallado. Dijo también a sus discípulos, un hombre rico, y empieza otra historia. Yo si hubiera estado yo hecho, espérame, antes de que acabes, ¿qué le contestó? O sea, ¿qué dijo el hermano mayor? O sea, ¿cómo acabó la historia? La Biblia sí nos marca cómo termina la historia. Sí tiene un final esta historia y está aquí. Pero eso lo veremos cuando lleguemos al final de la historia y veamos cómo es que esta historia es parte, un resumen del Evangelio, de lo que no debemos ser la historia de 2 hijos. Uno inmoral hasta el tuétano, pero uno moralista y confiado en sus propias obras. Los 2 corrían un peligro, porque tengo que terminar con esto. La historia del hijo pródigo no fue contada para darle aliento a los pecadores y decirle, ay, cuando guste regresar, ahí regresas, al fin que te están esperando en el cielo. Y cuando tengas ganas, regresas, La historia era una urgencia de regresa mientras haya tiempo. Porque va a haber un día donde se va a acabar. Y si no regresaste, vas a morir y vas a estar en el infierno eternamente. Ese es el mensaje. No es, háganle lo que se les dé la gana y cuando gusten, ahí está el papá esperándolos. Cuando quieran regresar, estamos esperándolos. Regresa mientras haya tiempo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en estas semanas. Ponte de pie, por favor. Señor, te doy muchísimas gracias porque tu palabra es hermosa. Poder estudiar tu evangelio y poder mirarlo nos da tanta luz. Te pido, Señor, que estas semanas que estemos estudiando esta historia de estos 3 pródigos, tú nos ayudes a poder parecernos primeramente a Cristo. Descubrir, Señor, que el verdadero hermano mayor que tenemos eres tú. Descubrir que eres un Padre amoroso. Pero también descubrir, Señor, que nosotros no tengamos actitudes farisaicas, no tengamos actitudes como el hermano mayor. Que aprendamos a confrontar las cosas, el error, y a veces de forma enérgica como tú lo hiciste, pero siempre en amor y siempre por el bien de las demás personas. Yo te pido que nos ayudes a entender esto y que podamos ir a un estudio profundo de tu palabra a medida que avancemos estas semanas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pues amado, que tenga una excelente semana. Yo le animo, venga estas semanas, estudiemos la parábola del hijo pródigo juntos y que Dios les bendiga muchísimo. Que tenga un excelente domingo.